en condiciones de reconocer que se trata de células procariotas. ¿Qué han notado? ¿Verdad? ¿Qué han notado? Que lo han convencido de ello, ¿no? Y para comenzar, chicos, siempre cuando revisas, ¿no? Algunas células, siempre hay una diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. Tú sabes que con respecto a la arquitectura celular, hay dos tipos, ¿no? Entonces, dos tipos de células, procariota y eucariota. La principal diferencia es que la célula procariota no tiene núcleo y la eucariota sí tiene núcleo, pero chicos, no es la única diferencia, hay otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, otras diferencias sería pues de que no habría organelas, ¿no? O sea, en una célula procariota no vas a encontrar lisosoma, mitocondria, cloroplasto, ¿no? Entre otros, no hay organelas. Profesora, pero ¿y los ribosomas? Recuerda, el ribosoma no es una organela. Bueno, en teoría habrán visto que el ribosoma no es una organela, sino un complejo supramolecular. Muy bien, entonces, si te dice por acá de que han notado de que se trata de células procariotas, o sea, si te dice que son células procariotas, tú rápidamente dices, se trata de una bacteria, porque las bacterias están en este grupo, ¿no? De procariontes. Entonces, ¿qué han notado que lo convencen de que sí o sí se trata de una bacteria o de un procarionte? Recuerda que los procariontes tienen peptidoglucano, la mayoría, tienen ribosomas, se dividen por fisión o división binaria. Eh, Recuerda que en estos procariontes no hay núcleo, muy bien, y no tienen organelas. Muy bien, por eso que la clave aquí, a ver, ¿cuál crees que sea? De acuerdo a la explicación que te acabo de brindar, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave aquí? Profesor, es que por la explicación que me dio mi profesor, él mencionó que sí tiene organelas, pero precisó también que no tiene organelas membranosas. Y es por Eh, eso que está en duda. no, las bacterias no tienen organelas, ¿ya? A ver, membranosas, a ver. Para comenzar, una bacteria no tiene, a ver, si hablamos de organelas, podemos mencionar, ¿no? A ver, tú misma, date ejemplos de organelas. Tú en tu cabecita dices, organelas, lisosoma, también podemos mencionar mitocondrias, también podemos mencionar, no sé, cloroplastos tal vez, retículo endoplasmático, que, ¿no? Podemos mencionar varios ejemplos. Entonces, una bacteria, cuando ves la estructura, y si quieres me voy a la explicación teórica, ¿no? Por aquí, ya acá está. Ni siquiera la agrando un poquito más para que veas la estructura que tiene justamente una bacteria. Vas a ver, ¿no? Diferentes componentes. Entonces, muchas veces se equivocan en mencionar que el ribosoma es una organela. Recuerda que el ribosoma no es una organela, es un complejo supramolecular. Pero de ahí te digo que la bacteria no tiene organelas. Por eso que la clave de esa pregunta número 10, ¿no? La clave de la 10, vas a notar, Es la de... ¿no? Que es la D. Y esa es la respuesta, ¿ya? De esta pregunta número 10, ¿ya? No hay organelas en las células procariotas. Muy bien, Gracias, ¿listo? profesor. Muy bien. En este caso, ¿tienes alguna otra pregunta para pasar a la duda de tu compañera? No, Muy bien, listo. Entonces pasamos a la siguiente consulta que era respecto, si no me equivoco, al SARS-CoV, ¿verdad? A la estructura de este virus. Muy bien, sí, profesora. chicos. Muy bien, chicos.
quienes están acoplando a este espacio de consultas académicas que se desarrolla en el lapso de 6 a 8 de la noche, la sugerencia es a medida que ustedes se vayan incorporando a este espacio y tengan dudas, vayan colocando sus dudas en el chat para yo poder ayudarlos de manera pues ordenada, ¿no? De acuerdo a las consultas. De repente por ahí alguno dice, profesora, quisiera que me pueda explicar de repente este punto tal, no sé, teoría celular, o de repente, no sé, estructura de un virus, algún punto que quieras que te explique, detállalo en el chat. O de repente quieres que se desarrolle la separata, profesora, tal pregunta la separata, o profesora, toda la separata, qué sé yo. Ustedes me dirán, ¿ya? Entonces voy a continuación a desarrollar la consulta que me hacía una de sus compañeras con respecto a la estructura del virus del SARS-CoV. Muy bien, entonces me voy a esa diapositiva. Muy bien, para poder entender la consulta que me hacía su compañera con respecto a la estructura del SARS-CoV-2, es importante primero saber, ¿no? ¿Cuál es la estructura de un virus de manera general? Sabemos que los virus van a ser partículas infecciosas bastante pequeñitas que no vas a poder lograr visualizar en un microscopio óptico. Necesitas de un microscopio electrónico para poder visualizarlos. Entonces, son tan pequeñitos, ¿no? Que muchas veces decimos que son unos parásitos intracelulares. ¿Y por qué decimos que son obligados? Porque necesitan de infectar a una célula para aprovecharse de su maquinaria enzimática. No tienen metabolismo los virus, por eso que dependen de la célula, dependen, ¿no? De la célula para poder hacer su replicación, no reproducción, sino su replicación, que es muy diferente. Ellos no tienen reproducción. Entonces, me voy de nuevo a la parte de su estructura. Ay, voy a activar un ratito, me dan un segundo a activar mi lápiz. A ver, voy a dejarte de compartir un ratitito para compartir, a ver, mi lápiz, ¿dónde está? Muy bien. Listo, ahí volví. Listo, ahora sí, con mi lapicito te voy a poder ayudar. Bien, entonces, cuando hablamos de la estructura de un virus, su plan básico, el plan básico es que presente su ácido nucleico, en este caso, el ácido nucleico de un virus, o su genoma es de ADN o de ARN, ¿ya? O sea, o es de ADN o es de ARN. Nunca ambos a la vez, ¿ah? Nunca ambos a la vez. Ese es número uno, ¿ya? Ese es lo primero que vamos a reconocer en un virus, su genoma. Número dos, los virus están, o mejor dicho, su genoma está cubierto o protegido por una cubierta proteica. Esa cubierta proteica, o sea, es de proteína, se le llama cápside. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Te lo estoy señalando en este momento. La cápside es esto de aquí, que te estoy marcando de verde, es esta cubierta proteica. Eso se llama cápside. Por eso que todo este conjunto que implica la cápside y el genoma, todo esto se llama nucleocápside.
¿Ya? Entonces, cuando de repente por ahí, no, en una pregunta o en el examen te hable de la nucleocápside, ya sabes que se refiere a ese conjunto de genoma y cápside, o sea, de la cubierta proteica, que va a ser la que va a envolver, proteger este material genético, el genoma del virus. Muy bien, entonces todos los virus presentan por lo menos su genoma y su cápside. Algunos virus pueden tener otra cubierta, repito, no todos, algunos, pueden tener esta otra cubierta llamada envoltura, ¿ya? Envoltura está presente en algunos virus, no todos. Esta envoltura, te comento, es de naturaleza lipídica, ¿ya? Es lipídica, muy similar a la naturaleza de la membrana plasmática, la membrana de la célula. Y muchas veces esta envoltura se origina, ¿no? O deriva de la membrana celular de la célula a la cual el virus infecta, ¿no? A la célula huésped. Muy bien, entonces, esta envoltura es de naturaleza lipídica, pero puede tener acoplado proteínas también, ¿no? Puede contener también, por acá dice proteínas, ¿ya? Puede contener proteínas. ¿Listo? Y gracias a estas proteínas que están en la envoltura, muchas veces sirve de reconocimiento, ¿no? Eh, para receptores que se encuentran en la célula huésped. Tipo así como llave cerradura, te pregunto, todas las llaves, o mejor dicho, sí, todas las llaves pueden abrir, no sé, la cerradura de tu casa. No, ¿verdad? Hay una complementariedad entre la llave de tu casa y la cerradura de tu casa, ¿cierto? Entonces, esa complementariedad tipo llave-cerradura es la que existe entre esta proteína que se encuentra en los virus, en la envoltura generalmente, y entre el receptor ubicado en la célula a la cual infectan, que es la célula huésped. Muy bien. En un ratito te voy a mostrar a qué me refiero con esta complementariedad. Muy bien. Entonces, hasta ahí es importante que tengas claro, ¿no? De manera general, cómo es la estructura, ¿no? De un virus. Muy bien. Hasta ahí me imagino que está claro. Muy bien. Ahora nos vamos de repente a algo más particular tal vez. A ver, si deseas hacer captura, puedes hacer captura. Voy a desactivar ahorita mi lápiz, se pierde la información. Me paso a la otra diapositiva para que veas, ¿no? Otra información adicional que te permite comprender. Por ejemplo, caso particular, tenemos acá al VIH, ¿no? En este caso, dime tú, a ver qué ves. Si quieres, participa a través del chat, no hay problema. El virus del VIH, así como te expliqué hace un rato, que algunos virus tienen envoltura, quiere decir que no todos, ¿no? Entonces, aquellos que tienen envoltura se llama virus envueltos y los que carecen de envoltura se llaman virus desnudos. Entonces, dado esta información, te pregunto, por ejemplo, para el caso del VIH, ¿el VIH será un virus envuelto o desnudo? Envuelto. Exactamente, es un virus envuelto. Muy bien, listo. Ahora, vamos a ver si tenemos una imagen aquí del SARS-CoV-2, pero a ver, a ver, acá en la diapositiva no lo veo. Me imagino en clase, chicos, más han enfatizado al virus del VIH por ser un virus más conocido, ¿cierto? Y poco habrán hablado del SARS-CoV-2, lo habrán mencionado, sí. A ver, déjame ver por aquí.
No, entonces, mira, voy a abrir ahorita una página. A ver, voy a dejar de compartir, no te preocupes. A ver, vamos a buscar para mostrarte. Mm, mm, mm. A ver, acá imágenes. Ajá, entonces voy a compartirte de nuevo, a ver dónde me voy, por aquí. Ya. A ver, para la duda de tu compañera con respecto al SARS-CoV, a ver, observa y dime, ¿el virus del SARS-CoV-2 es un virus desnudo o envuelto en cuanto a estructura? ¿Envuelto? Ajá, tiene envoltura, ¿cierto? Muy bien, entonces con respecto al SARS-CoV-2, muy bien, bueno, sabemos que pertenecen al grupo de los coronavirus, ¿no? Y tú sabes que, nuevamente, cuando se ven al microscopio electrónico, como ya te había manifestado, que es la única manera de poder visualizar su estructura, van a ser esféricos, ¿ya? Van a presentar como genoma ARN. Muy bien. Y ¿qué más? Van a presentar también glucoproteínas en la zona de la espiga, la glucoproteína S. Muy bien. Y la proteína E que se encuentra en la zona de su envoltura. Muy bien. También hay otras que estamos por aquí mencionando, pero para poder entender mejor, a ver, vamos a achicar un poquito, a ver si... ay, ahí no lo puedo achicar. Bueno, entonces acá estamos viendo justamente proteínas en la envoltura que van a permitir justamente el reconocimiento, como estamos viendo acá, la célula diana. La célula diana es la célula huésped, la célula la cual va a infectar. Y como te decía hace un momento, siempre hay una complementariedad entre la proteína en la membrana y el receptor de la célula huésped o la célula diana. Cuando hay esa interacción, chicos, entre ambos componentes tipo llave cerradura, da lugar al que el virus pueda ingresar a la célula. Y cuando ingresa va a poder replicarse. En este caso, el receptor de la célula diana de la célula huésped es el AC2. Muy bien. Y se une en este caso a la proteína S que se encuentra justamente en la envoltura, ¿no? En la envoltura de este coronavirus, ¿no? De del virus del SARS-CoV-2. Muy bien. Entonces, claro, hay otros componentes importantes también en la envoltura, presentes en la envoltura, ¿no? De este virus, ¿no? Envuelto. Muy bien, no sé si tienes otra duda con respecto a esto, pero como te decía, en clase se hace más énfasis al virus del VIH, ¿no? Se está más entendido cómo es la replicación viral en ellos, ¿no? Y sí, te habrán mencionado tal vez un poco del coronavirus, ¿no? Pero más se ha enfatizado en clase sobre el VIH. Muy bien, ¿tienes alguna otra duda con respecto a la consulta que me hacías de la estructura del SARS-CoV-2? Sí, la proteína esa también se le dice proteína trimérica. La proteína trimérica.
Ajá, ¿es lo mismo o son distintos? A ver, déjame ver. Lo comento por lo mismo de en el boletín está, hay una imagen del coronavirus. Ujú. Ya, y está en la separata, ¿verdad? Muy Sí, bien. Entonces me voy a la separata. A ver. Ujú. A ver, voy a pasar a la separata entonces. Bien. A ver. ¿Está en la parte teórica? sí, sí, profesora, después de la replicación del VIH. Ya. Es de la página 6. A ver. Sí, 6. Está acá. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ya. Entonces, estamos viendo acá más o menos también lo que ya te había mostrado, ¿no? Con la imagen. Eh, Tenemos acá la estructura del SARS-CoV con las diferentes proteínas relacionadas a la envoltura. Muy bien. Ahora, cuando se le dice proteína trimérica, ¿no? Significa que, por ejemplo, una proteína monomérica es que está constituido por una sola cadena de polipéptidos. En cambio, una trimérica se entiende que ya hay tres componentes o tres cadenas de polipéptidos, ¿no? Que de alguna manera están, pues, tienen una conformación, y eso creo, si no me equivoco, lo han visto en la semana anterior con respecto a los niveles de organización de una proteína, ¿no? Hay diferentes tipos de estructura, ¿no? Entonces, cuando ya hay cierta interacción de varias cadenas, ¿no? De polipéptidos ya forman una estructura más compleja, en este caso la proteína S, al estar constituido por tres unidades, se le llama trimérica. Ahora, si es pentamérica, como dice acá, significa que estaría constituido por cinco, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, si te preguntan, ¿y la proteína, no sé, que está en la cápside, se llama, aquí lo indican, la proteína N, por ejemplo, ¿no? Acá estamos viendo lo que es, lo que te decía, ¿no? Hace un momento con respecto a la envoltura. La naturaleza de la envoltura es de naturaleza lipídica, tipo la membrana plasmática, pero que van a tener adheridos proteínas. En este caso, se ha estudiado en el SARS-CoV-2, entre estas las proteínas más relevantes, como es la proteína S, la M, ¿no? La E, y en la cápside vamos a encontrar la proteína N, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda adicional? Solo para confirmar, la proteína S, que es la que es como el receptor para que pueda como darle la llave a la célula diana en AC2, ¿no? Sí, la proteína S, que la estamos viendo por acá, es la que interactúa, mira, y por acá, ¿dónde está? Acá está su... Ahí está. Esta es, ¿no? Lo que le dicen también el spike, ¿no? La espiga. Esa es la que justamente interactúa, ¿no? Con este receptor AC2 que se encuentran en las células huésped. Muy bien. ¿Listo? Entonces, igual, para que te quede claro, con respecto al VIH, que es lo que se ha repetido
bastante en clase, me imagino. Estamos viendo por aquí, por ejemplo, en el caso del VIH, de manera análoga, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la GP120, ¿no? La GP120 es la que interactúa con el receptor CD4 presente en la célula diana. Muy bien. Entonces, el receptor CD4, por ejemplo, se encuentra en los linfocitos, ¿no? Los linfocitos T. Muy bien. Entonces, sí, en cuanto a los virus, para que los virus puedan ingresar a la célula diana, a la célula huésped o a la célula a la cual infectan, debe haber una interacción tipo llave cerradura entre la proteína de la envoltura y el receptor de la célula huésped. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Para quienes se están incorporando, ¿no? Se están uniendo a este espacio de consultas académicas, recuerda, si tienes alguna duda, consulta, ve indicándolo en el chat para poderte ayudar de manera ordenada. De repente, te doy ejemplos, ¿no? Profesora, no me quedó claro esta parte de la clase, así como tu compañera me mencionó la estructura del SARS-CoV-2, por ahí de repente alguno tiene duda con respecto, no sé, a la teoría celular, o de repente con los tipos de bacteria, entre otros puntos que no hayan quedado claros. O de repente alguno tiene alguna duda con respecto a alguna pregunta de la separata, de las 15 preguntas, si no me equivoco, que ha venido en tu material. Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna otra duda? Por ejemplo, ahí está, en orden, voy a responder la pregunta de Jairo, que me dice, ¿cuál es la diferencia entre replicación y reproducción? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, recordarás que la semana pasada, y voy a mi material de la semana pasada para poderte ayudar también, te habló de las características que tenemos todos los seres vivos, ¿no? Una de ellas era la reproducción, que es una característica de todo ser vivo. Y en la reproducción, ¿cuál era el objetivo? Generar descendencia, descendientes, ¿no? Si es sexual, crea variabilidad. Si es asexual, no hay variabilidad. Significa que todos los descendientes disculpen, que todos los descendientes son idénticos, clones, ¿ya? Esa es la diferencia entre una reproducción sexual o asexual, pero ambas generan descendencia. En cambio, la replicación o el objetivo del virus al infectar la célula huésped, ¿no? Y estás viendo acá, por ejemplo, un virus que infectó, o sea, el primer paso de la replicación es el reconocimiento, como te decía, y tipo llave cerradura, ¿no? Entonces hay una fijación, hay un reconocimiento y cuando se reconoce, el virus ingresa. Puede ingresar todo el virus o basta que ingrese su material genético, porque es lo importante. Basta que por lo menos ingrese el material genético, que puede ser ADN o ARN, para que luego utilizando la maquinaria enzimática de la célula huésped, se dé el proceso de replicación viral. Este proceso de replicación, ¿en qué consiste? Consiste en generar muchas copias del material genético, como también sintetizar las proteínas de la cápside. Muy bien. Y luego de haber generado todas estas piezas, como todo un rompecabezas, hay que ahora ensamblar o armar, claro, ayudado de la maquinaria enzimática de la célula huésped. Hasta aquí, ¿el virus hizo algo? No, es un parásito intracelular que depende de la célula huésped. Solamente él lanzó su material genético y depende de la célula huésped o de la célula diana para poder ensamblar todas sus partículas, ¿no? Entonces luego, claro, ocasiona una lisis, ¿no? O simplemente por gemación, puede ser por lisis o gemación, es que salen las partículas virales. Muy bien, esa es la diferencia entre una replicación, en este caso replicación viral, y la reproducción. La reproducción es una característica de todo ser vivo. El virus no es un ser vivo, entonces utiliza replicación.
porque depende de la célula huésped de la célula diana. Hasta ahí, Jairo. ¿Todo claro? Muy bien, no hay problema. Me puedes responder a través del chat si todo conforme o te queda alguna otra duda. Muy bien. Muy bien, Jairo. Ok. Siguiente pregunta. Vamos con Josué. Me dice, a ver, ¿con qué pregunta? Voy a revisar qué pregunta es. A ver. Dime, Josué, ¿es de esta semana la pregunta 8 o de otra? A ver. Es del ciclo anterior, pero es de la misma semana, corresponde al mismo tema. Ya, entonces voy a descargar tu pregunta. Déjame un ratito, voy a dejar de compartirlas. A ver, entonces acá ya lo estoy presentando. A ver dónde está compartir. Comparto la pantalla. Ahí está, de figurar. Ya. A ver. Te dice, ¿no? Durante una conferencia sobre virología estructural, los estudiantes aprenden sobre la clasificación de los virus basada en la simetría de su cápside. ¿Ya? A ver, vámonos. Es esta. He compartido aquí. No, esta es semana 1. A ver. Simetría. Acá está la simetría, ¿ya? Entonces voy acá. Pongo aquí. Muy bien, entonces, uno de los conferencistas presenta imagen de diferentes virus y sus estructuras cápsidas, mostrando ejemplos de simetría icosaédrica, helicoidal y compleja. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la forma en la que la simetría de la cápside afecta la capacidad del virus para infectar a las células huésped? Muy bien. Muy bien, entonces para eso, acá un recordatorio de la simetría de la cápside. Nuevamente repito, esto se logra visualizar solo con microscopía electrónica. Muy bien. Entonces, ¿de qué depende la simetría de la cápside? Depende de cómo están distribuidos los capsómeros. Muy bien, profesor. ¿Y qué era un capsómero? Lo estamos viendo en la imagen. ¿Cuál es el capsómero? Este de aquí que te voy a señalar. Los capsómeros son las unidades, o mejor dicho, los puntitos, las bolitas que estás viendo aquí, en esta parte. Esto, acá también, si se trata de un virus envuelto, están acá adentro, ahí está la cápside, conformado por varias bolitas, por decirlo así. Cada una de estas bolitas se llaman capsómeros, ¿ya? Entonces, ¿cómo se distribuyen los capsómeros? Dependiendo cómo se distribuyan, por ejemplo, si forman, y vas a ver por acá, no sé si logras visualizar como que un triángulo equilátero. Vamos a cambiar de color para que te des cuenta. Acá mira, no sé si logras ver como un triangulito equilátero, entendiéndose por triángulo equilátero, lados iguales. Y se dice icosa porque
es un número de 20 aproximadamente, 20 capsómeros que van a estar distribuidos formando triángulos equiláteros. Entonces, por acá tenemos, por aquí, ¿no? De repente, no sé si logras visualizar otro triangulito y así. Entonces, esta disposición de los capsómeros formando triangulitos equiláteros, muy bien, se le llama icosaédrico. Y da un aspecto como esférico ante el microscopio electrónico. Por eso que también le podemos decir, se trata de esférico, ¿no? Ay, disculpen mi precisión, pero ya, es esférico, ¿no? Entonces, esto es con respecto, pues, a esta simetría, ¿no? Ahora, si forman los capsómeros una especie de barril o cilindro, decimos que se trata de una disposición o simetría helicoidal. Muy bien. O si de repente forman esos capsómeros, ¿no? Una parte tipo helicoidal, la otra parte tipo icosaédrica, muchas veces es una combinación de ambas, ¿no? Esto se llama complejo. Muy bien. Dicho todo esto, era preciso, chicos, previo a explicarte la pregunta, hacer un recordatorio de la parte teórica. Muy bien. Muy bien, entonces acá está la pregunta, ¿no? Ya con todas esas herramientas, chicos, ahora sí vas a poder responder, te dice, ¿no? Por aquí te dice, ¿no? Están viendo lo que es la simetría de su cápside. Luego te dice, están viendo la simetría icosaédrica, helicoidal y compleja. ¿Y cuál de las siguientes opciones describe mejor la forma en que la simetría de la cápside afecta la capacidad del virus? Dice, ¿no? Afecta la capacidad del virus para infectar a las células huésped. A ver, ¿cuál de las siguientes describe mejor? Te dice, ¿no? A ver. Los virus con simetría helicoidal siempre infectan exclusivamente a células animales debido a su estructura flexible en su cápside. Los virus con simetría icosaédrica tienen una cápside altamente ordenada y estable que puede contener grandes cantidades de material genético, facilitando la infección de una variedad de células huésped. A ver. Vamos con la siguiente. Los virus con simetría compleja, dice acá, tienen una cápside que permite la infección solo de bacterias debido a su estructura altamente especializada. Luego dice, la simetría de la cápside no tiene ningún impacto en la capacidad del virus para infectar las células huésped, ya que todos los virus usan los mismos mecanismos de infección. Y luego te dice, los virus con simetría helicoidal y icosaédrica, tienen cápsides que impiden la entrada de material genético a la célula huésped, requiriendo proteínas accesorias para la infección, ¿ya? Cápsides que impiden. Ajá. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Escribimos la forma de la simetría. ¿Ya? Afectan, a ver cuál se escogería. Los virus con simetría compleja tienen una cápside que permite la infección solo de bacterias debido a su... Ya, sabemos que los de simetría compleja, bacterias, ya, porque las células animales, ya, esta también puede ser. Helicoidal tiene cápsides que impiden. No, hay algunas que tienen simetría helicoidal y sí pueden infectar. Bien, y luego te dice acá, no tiene ningún impacto. No, sí. No. Entonces, la pregunta que describe mejor en la forma que la simetría puede afectar, ¿no? Sería pues esta de aquí. La C.
¿ya? Porque, por ejemplo, en las bacterias vamos a encontrar generalmente los, ¿no? No, espérate, pero también, disculpa. Déjame ver. Porque también espérate, no, los fagos Profesora, son los que disculpe, tienen. creo que ahí la clave está entre la B y la C, ¿no? Sí, lo que pasa es que los fagos, que son justamente los que parecen pequeños robots, pequeñitos, esos son los que generalmente no infectan a las bacterias, ¿ya? Y es porque tienen pues toda una simetría que le permite justamente hacer la inyección del material genético. Luego, facilitando la infección con una variedad de células huésped. Bueno, ahí la que describiría mejor en cuanto a la simetría estaría pues en la C. La podemos elegir esta, la C. ¿Ya? La B, ¿por qué quedaría descartada? A ver, la B dice acá, altamente ordenada y estable. Es que la icosaédrica facilita, dice acá, la infección de una variedad de células huésped. A mi parecer, no solamente la simetría icosaédrica, también podríamos hablar, ¿no? El helicoidal también tiene espacio, ¿no? Pero, ¿sabes? Déjame revisar ahorita el material. ¿Este de qué ciclo me dices? Es del superintensivo, Ya, que usa unos del meses. superintensivo. Ya. Dame chance de un ratito para revisar bien, pero yo me inclinaría por la C, ya Sí, porque es la porque que ahí nos describiría comentaron que la mejor. clave era la B y yo estaba con la duda si era la C y estaba Ya, con esa duda. ya está bien. Listo, déjame revisar y ya te voy avisando. Bien, entonces seguimos con la siguiente pregunta. La pregunta de Marta. Vamos revisando con respecto a el ciclo celular. Vamos al ciclo celular. Bueno, chicos, con respecto al ciclo celular, es un tema que todavía lo vamos a abordar en la semana 10, pero tu compañera realiza la pregunta con respecto a este punto sobre el crecimiento celular. Ya dice acá, crecimiento celular se da en la fase G1 y G2. Genera, a ver si te logro entender un poquito. A ver si con la explicación logro responder a tu consulta de repente, ¿no? Cuando hablamos del ciclo celular, ya, las células que realizan mitosis, muy bien, necesitan antes de realizar división, y acá lo tenemos, ¿no? Tenemos por acá la parte llamada mitosis, que es la división, muy bien. Antes de dividirse en dos células hijas, porque acá tenemos la célula que luego generará dos células hijas. Muy bien. Va a generar dos células hijas. Muy bien. Si de repente esta célula es una célula diploide, hay que asegurar que las células hijas tengan también la misma cantidad, ¿no? O se mantenga constante su número de cromosomas. Y para asegurar ello, una parte importante antes de realizar mitosis o división, algo importante es la etapa llamada
interfase, que es toda esta. La interfase se subdivide en G1, la fase S y la fase G2, ¿ya? En esta interfase, que es una etapa en la cual se duplica el contenido de la célula, porque antes de dividirse y para asegurar que cada célula hija reciba la misma cantidad, sea de organelas, de cromosomas, del material de la célula progenitora, antes de división tiene que asegurarse duplicar. Muy bien. Y por eso es que se subdivide en estas fases, ¿no? En estas fases, ¿no? Tenemos la fase G1, donde se da justamente la duplicación de todo material, pero es la fase S, que es específicamente relacionada a la duplicación del material genético. Muy bien. Acá es donde se duplica el ADN. En la fase anterior se pueden duplicar, pues, organelas, proteínas, ¿no? Y esta duplicación se mantiene, continúa en la fase G2. Pero es en la G2 donde ya todo debe estar listo y ya la célula se prepara para poder entrar en mitosis. Muy bien. Entonces, para poder entender bien la pregunta que me lanza Marta, te dice, ¿no? El ciclo celular, el crecimiento celular se da en la fase G1 y G2 se da a nivel de citoplasma o general. ¿A qué te refieres, Marta? ¿Está Marta por ahí? Lo que pasa es que en este nivel todo se duplica. Y si estamos hablando del núcleo, ya te acabo de precisar que encontramos en el núcleo, en el material genético. Entonces, ahí que se duplica el material genético, en este caso el ADN o los cromosomas, ¿no? Entonces, acá el ADN, o más específicamente, se dice cromatina. Cromosoma todavía no es el término, realmente se dice cromatina, ¿ya? Porque el cromosoma es el término que se utiliza cuando se llega a la máxima condensación y eso se ve en metafase. Entonces, a nivel de núcleo, lo que ocurre es la duplicación del material genético y claro, cualquier componente que se encuentre ahí que sea importante para la síntesis del ADN o duplicación. En el citoplasma se puede dar la duplicación de organelas, duplicación del contenido celular, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? Se prepara en la interfase la célula para poder dividir en dos células hijas que mantengan, ¿no? El mismo contenido. ¿Listo, Marta? ¿Hasta ahí alguna duda adicional con respecto a tu pregunta? Muy bien. Nos vamos con Jairo nuevamente. Me habla de los virus. Ya, los virus desnudos, virus simples. Muy bien, entonces vuelvo a la parte de la imagen. Muy bien. ¿Dónde estoy? Esto es... A ver, me voy a la diapositiva de la semana 2. Semana 2, y acá estoy. Muy bien. Muy bien, estamos viendo allí. La parte de acuerdo a la estructura, cuando hablamos de un virus simple, es aquel que consta básicamente de ácido nucleico y cápside, ¿ya? Es lo que se dice también la nucleocápside, ¿no? Eso sería pues un virus simple, uno que esté rodeado por únicamente su cubierta proteica. Muy bien. Entonces, sí, si se utiliza o ves en algún texto como virus simple, se puede hacer referencia al virus desnudo.
Muy bien. A ver, chicos, ¿alguna duda adicional? Jairo, ¿logré responder a tu consulta? ¿Alguna consulta adicional tal vez? Me van respondiendo a través del chat. Y si hubiese alguna duda, de repente alguna pregunta que quieres que se desarrolle de la separata de la semana 1, de la semana 2, me vas indicando, por favor. Me van indicando, chicos, para poder ayudarte en este espacio de consultas académicas. Aprovechemos el tiempo que nos queda. A ver, Jairo, para entenderte, ¿a qué te refieres? Para poder interpretar la consulta que me haces, es preciso indicarte que los virus pueden clasificarse de acuerdo a su estructura, de acuerdo al tipo de ácido nucleico o de acuerdo a la cápside, a la simetría de la cápside, ¿no? Si te dice, por ejemplo, de acuerdo a la estructura, puede ser desnudo o envuelto. Si te dice por el tipo de ácido nucleico, puede ser virus de ADN o virus de ARN. O si te dice, de acuerdo a la simetría de la cápside, los virus pueden ser icosaédricos o helicoidales o complejos. Muy bien. La nucleocápside se encuentra en los dos tipos de estructuras. Ya, la nucleocápside es el término a la cual hace referencia al plan básico de un virus. O sea, el plan básico para que se llame virus, esto es que tenga su ADN, perdón, su ácido nucleico y su cápside. Para no estar diciendo, el virus tiene ácido nucleico y cápside, simplemente decimos nucleocápside, ¿no? Que es el término resumen para entender que está presente el ácido nucleico y la cápside. Y claro, es el plan básico. Es el plan básico de todo virus. Hay virus que adicionalmente a la nucleocápside tienen envoltura, esa cubierta de naturaleza lipídica. Muy bien. Espero haya podido responder a tu duda, Jairo. Me avisas si todo está conforme para pasar a la siguiente consulta. Jairo, ¿todo conforme? ¿Quedó claro? Muy bien, chicos. Entonces pasamos a la siguiente consulta. A ver, disculpen, chicos, un ratito. A ver, chicos, vámonos ahora con la siguiente pregunta con respecto acerca de la forma de la cápside icosaédrica si infecta animales, helicoidal solamente a las plantas. A ver, vamos a revisar ese punto. Muy bien. A ver, voy a buscar una página que te permita o te ayude, que permita ayudarlos a entender esta parte de los virus. Muy bien.
ver, disculpe, se me había desactivado el audio, pero ahí les acabo de compartir un link y me voy a ese link. Muy bien. Con respecto, te dice ahí a los virus animales y humanos, ¿ya? Te dice, por ejemplo, ¿no? Hay muchos tipos diferentes de virus que infectan a los seres humanos y otros animales, ¿no? Y se puede clasificar de acuerdo a un sistema, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá varios, dice cómo se ve un virus animal, te dice son pequeños, como te decía, tiene proteínas, ácidos nucleicos, también puede tener envoltura, ¿ya? Y te dice la cápside de los virus pueden tener muchas formas, ¿no? Por ejemplo, el ébola, si te das cuenta, es tipo filamentoso, ¿no? Y hay otros virus, como es el famoso chikungunya, que es icosaédrico, ¿no? Y ahí te hace una comparación, por ejemplo. Luego tenemos también, y claro, ya se lo hemos visto en la diapositiva, si no me equivoco, también pueden diferir o diferenciarse entre si el virus tiene ARN o ADN, ¿no? Hay varias enfermedades que infectan a los animales, pero que pueden ser virus de ARN o de ADN, ¿ya? Muy bien, entonces, con esto estamos viendo, pues, por ejemplo, a ver, déjame ver si por acá te dice. Bueno, acá te habla del sistema Baltimore que divide a los virus en 7 grupos, ¿no? Por ejemplo, eso es en cuanto, claro, en cuanto a su material genético, ¿ya? Eso es en cuanto a su material genético, ¿no? Si es de ARN o de ADN, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo el VIH, ¿no? Como lo han visto ustedes en clase, ¿no? Vamos a buscar ahora, te voy a pasar un link. Te voy a pasar un link ahora con respecto a los virus, a ver, vegetales. Vamos a ver. A ver, enfermedades causadas por, vamos a ver. Ya, esta no. Esta, a ver, esta. A ver, chicos, para quienes están uniendo a este espacio de consultas, ustedes van colocando sus dudas, sus consultas, o de repente, como les indicaba a sus compañeros, si tienes alguna duda de la separata o alguna duda de algún punto de la clase desarrollada en la semana 1 o 2, colócalo en el chat y a medida que voy avanzando voy respondiendo tus consultas. ¿Ya? Muy bien, virus vegetales. A ver. Ujú. Y virus vegetales. Acá tengo uno que te puede ayudar. Y lo voy a pasar a través del chat. A ver. Ahí te respondo con otro link para que lo revises.
Muy bien. Entonces, eso fue la duda que tenía. Ay, la duda que tenía Josué. Muy bien. Listo. Y nada más voy a aperturar ese link para que revises. Esta es ahora de los vegetales. ¿Ya? Disculpen. Esto es de los vegetales, o mejor dicho, que afectan a las plantas. ¿Ya? Entonces, aquí te menciona un poquito, por ejemplo, acerca del primer virus, que fue el primer virus que fue descubierto, que fue el virus del mosaico del tabaco. Y si tú observas este virus, es un virus de ARN, ¿no? Y tiene la apariencia de una varilla. Muy bien, tiene una apariencia de una varilla. Lo estás viendo por allí. Luego, ya, tienes ahora, con el paso de los años, se ha podido reconocer cerca de, ¿no? Cerca de 4.000, de los cuales vegetales, que afectan a los vegetales son 1.000, ¿no? Acá está la biología básica, ¿no? Acá tenemos la morfología, ¿no? Y estamos viendo justamente, ¿no? Las variantes principales, ¿no? De estos virus. Muy bien. Acá es un material de lectura que te puede servir para entender mucho más, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el diámetro típico de un virus vegetal esférico, por ejemplo, es de 30 nanómetros, ¿no? Las de tipo bastón miden tanto y así te puedes empapar, ¿no? De información adicional. Muy bien, chicos. Listo, espero haberte ayudado con esos links. ¿A quién respondía? Josué. Ahora viene, si es que hasta ahí te logré responder, Josué, me indica si todo está claro. Revisa el material. Muy bien, revisa el material. Si tienes otra duda adicional, me vas avisando. Muy bien, voy ahora con, a ver, con Marta. Marta me pregunta sobre el ADN, el ARN, traducción, transcripción. Claro, eso es algo que se ha desarrollado en esta semana, ¿cierto? ¿En esta semana fue? No, eso lo vamos a ver la siguiente. Pero, bueno, vamos a la semana 3. Muy bien. Y en la semana 3 justamente es el flujo de la información genética. Muy bien. El flujo o el dogma de la biología molecular indica justamente que en el núcleo ocurre la replicación y la transcripción. ¿Y qué es la transcripción? La transformación, o mejor dicho, tomar como molde una cadena de ADN para poder transcribir o generar una molécula de una sola cadena, que es el ARN de tipo mensajero. Y utilizando el ARN mensajero, más los ribosomas ubicados en el citoplasma, va a poderse realizar la traducción o síntesis de proteínas. Muy bien. Entonces, recordando, chicos, que hay una diferencia clara entre ADN y ARN. Muy bien, tú sabes, la semana pasada dijimos que hay diferencias entre el ARN y el ADN. Una primera diferencia es el número de cadenas. El ARN es de una sola cadena y el ARN de doble cadena. Una siguiente diferencia es el tipo de azúcar. En el ARN, el azúcar pentosa, que está acá, tú sabes que el nucleótido, que es la unidad de todo ácido nucleico, tiene 3 partes: el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. La base nitrogenada, a su vez, puede ser adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, claro, en el ARN. El azúcar, ¿no? Y lo voy a anotar acá por si te estoy confundiendo. Nuevamente repito, la unidad de un ácido nucleico es el nucleótido y tiene 3 partes: el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. El azúcar es del tipo pentosa, ¿ya? El azúcar pentosa.
Muy bien, pero el azúcar pentosa, o sea, que tiene 5 carbonos, es de tipo ribosa si se encuentra en el ARN y es de tipo desoxirribosa si está en el ADN. ¿Ya? Esa es una diferencia, el azúcar pentosa. La otra diferencia está en las bases nitrogenadas. El ADN, ¿qué bases nitrogenadas tiene? Tiene adenina, tiene guanina, tiene citosina y tiene timina. En cambio, el ARN tiene a continuación adenina, guanina, citosina y uracilo. O sea, la timina se reemplaza por el uracilo. Esa es la segunda diferencia. La tercera es el número de cadenas, como lo vimos en la anterior diapositiva. El ARN es de una sola cadena y el ADN de 2 cadenas. Muy bien, esas son las diferencias, ¿no? Sobre el ADN y el ARN. En cuanto a lo que mencionaba Marta sobre la traducción y transcripción, eso es un tema que vamos a ver la siguiente semana con respecto al flujo de la información genética. Ya sabiendo cómo es la estructura del ADN y del ARN, ¿no? Si queremos generar varias copias de ADN, se llama replicación. Muy bien. Pero si utilizando como molde una de las cadenas del ADN genero o transcribo a una molécula de una sola cadena llamada ARN, eso se llama transcripción. Y eso ocurre, al igual que la replicación, ocurre en el núcleo. Pero si yo quiero leer la información genética contenida en el ARN mensajero, yo voy a necesitar de proteínas, ¿no? Voy a necesitar de ribosomas para generar proteínas. Muy bien. Y estamos viendo acá, por ejemplo, el ARN mensajero obtenido de la transcripción. Este se acopla a los ribosomas para que luego, muy bien, para que luego se pueda dar lectura, por decirlo así, y se genere pues la cadena de aminoácidos. Y por lo tanto, una cadena de aminoácidos corresponde a una proteína. Muy bien. Esto, si da chance, si da tiempo, Marta, la siguiente semana lo vamos a explicar con mucho más detalle, ¿no? Y si en caso no hubiese preguntas, yo ya te explicaría con mucho más detalle cada uno de estos pasos, ¿ya? Pero esto todavía no te preocupes, lo vamos a abordar ya la siguiente semana, ¿ya? Por lo pronto te voy adelantando, ¿no? Sobre estos 3 pasos del dogma de la biología celular o molecular, perdón, donde tanto la replicación como la transcripción ocurren en el núcleo. El objetivo de la replicación es generar varias moléculas o copias del ADN. El objetivo de la transcripción es generar el ARN mensajero. Y el objetivo de la traducción es, partiendo del ARN mensajero, se generen una secuencia de aminoácidos. Esto es, se generen proteínas. Muy bien. Recuerda que la traducción se da ¿dónde? Necesariamente en el citoplasma, porque allí están los ribosomas. Muy bien. Listo, Marta. Entonces, si queda minutitos antes de terminar, ¿no? Este espacio, ya me haces preguntas más puntuales sobre estos procesos. ¿Ya? Mientras tanto, voy a seguir abordando las preguntas de tus compañeros respecto a esta semana. ¿Ok? A ver, con respecto a la pregunta de Gracie, menciona acerca de los ejercicios de esta semana. Muy bien. Entonces, me voy a la separata nuevamente. Te presento la separata. ¿Y dónde está la separata? Aquí creo. A ver, esta debe ser. A ver. ¿De qué semana? Ah, del ciclo anterior. Esta es. Muy bien. Entonces, a ver, es la pregunta 5, 8 y 9. Igual, chicos, si hubiesen dudas, consultas, por favor, vayan colocando en el chat para poderlos ir ayudando de manera ordenada. ¿Ya? A ver, ¿me confirmas si la pregunta número 5 es esta? ¿Tiene que ver con la estructura viral? Sí, Miss.
Muy bien, entonces vamos viendo. Te dice, sobre la estructura viral, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, te dice, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Pero, ajá. Vamos a buscar la incorrecta. Te dice, ¿no? Estructura viral. Ya con eso te está dando un dato, ¿no? Igual también te lo recalco por acá. Esta es la estructura viral. Muy bien, esta es la estructura. Ya sabemos, ya lo hemos visto, así que voy de nuevo a la pregunta. Te dice, ¿no? Los virus desnudos carecen de envoltura lipídica. Entonces, luego dice, ¿y tú qué crees? ¿Que esto es verdad? ¿Carecen de envoltura lipídica los virus desnudos? Sí. Sí. Ajá. Luego te dice, la liberación siempre termina en la muerte de la célula hospedera. ¿Ya? La envoltura es una bicapa lipídica que se origina de la célula hospedera. Y eso por acá lo menciona, ¿no? En la envoltura, a ver, voy a activar. La envoltura, ¿no? En algunos casos te dice, se obtiene o deriva, te dice por acá, del proceso de gemación. Entonces tú dices, proceso de gemación. ¿Qué es el proceso de gemación? Entonces aquí es donde me voy a la siguiente diapositiva, aquí, donde te dice que luego, ¿no? El último paso de la replicación, el último paso, viene a ser la liberación, ¿no? Es la liberación de las partículas virales. Pero esta liberación puede darse de dos maneras, sea por lisis o sea por gemación. Cuando es por lisis, claro, aquí la pobre célula huésped muere, pero si es por gemación, la célula puede sobrevivir, ¿ya? Porque se lleva un pedazo de su envoltura. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, vámonos de nuevo a la separata. ¿Qué te decía la separata? Te decía, ¿no? Que en la liberación siempre termina en la muerte de la célula huésped. Ahora ya sabes qué responder, ¿cierto? ¿Siempre termina en la muerte? No, ¿verdad? No siempre. Ajá. Luego te dice, disculpa. Luego te dice la envoltura ¿no? Es una bicapa lipídica que se origina de la célula huésped, sí, podría ser. La entrada de un virus bacteriano no involucra a la partícula, solo al genoma. Ya, lo que pasa es que en este caso el virus bacteriano al cual hace referencia es el bacteriófago, ¿no? El bacteriófago, por ejemplo, tiene esta conformación. Y si nos vamos a una imagen, a ver, acá no tengo una imagen, me voy a la misma separata. Me voy arribita. Me voy a la separata por acá, acá está. A ver. A ver. Sí, ese es, pero voy a buscar otra imagen. Acá está. Este es un virus bacteriano, también conocido como bacteriófago o fago, ¿no? Este es un virus con simetría compleja. Y si te das cuenta, este virus ingresa todo. No, solamente lo que hace es inyectar su material genético. Inyecta, nada más. Con eso basta. ¿No? Entonces, con eso basta. Entonces, volviendo a la pregunta en que estábamos, que creo que era la 5, no me acuerdo. ¿Qué pregunta 5, no? Te dice, ¿no? La entrada de un virus bacteriano no involucra la partícula, solo el genoma, sí. La fijación es un proceso que requiere de un receptor específico. Claro, ¿te acuerdas que el primer paso de la replicación es ese reconocimiento tipo llave cerradura? Ajá, entonces ahí donde se reconoce el receptor en la célula diana. Por eso que la clave de las 5, cuando te indica busca la incorrecta, estaría en la B. En la B de bueno. B bueno. Muy bien, 5B. ¿Listo? Siguiente pregunta, entonces, si es que
¿Tienes alguna duda con respecto a Sí, esta pregunta? Sí, dime. el genoma solamente es la parte de las patitas, por así decirlo, del icosaédrico, ¿verdad? Cuando Ah, inyectan. cuando dice el genoma, hace referencia. El genoma, a ver, ¿dónde tengo una imagen? A ver, para explicar esta parte. El genoma es esto que está contenido dentro de la cápside. ¿Ya? Esto que ves aquí, no sé si lo logra a ver, con otro color. Esto que ves aquí, esto es el genoma. ¿Ya? El genoma puede ser de ADN o ARN. ¿Ya? Ese es el genoma. O muchas veces decimos el ácido nucleico. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con genoma. Muy bien. Y cuando tú me dices de las patitas, a ver, explícame bien eso. ¿Te referías Es a estas que patitas? sí, porque yo estaba entre la D Aquí. y en esa pregunta la 5 estaba entre la D y la B, porque cuando me dijeron la entrada de un virus bacteriano no involucra a la partícula, solo al genoma, pero cuando inyecta el icosaédrico, la parte de abajo, ¿no está involucrándolo? Es que lo que pasa es que cuando ingresa, dice, la entrada de un virus bacteriano no involucra la partícula solo al genoma. Lo que pasa es que si nos vamos a esta imagen que te mostré hace un rato, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, me voy a la imagen por acá. A ver, acá está. Este es un bacteriófago. Ese es el bacteriófago. Como te das cuenta, el bacteriófago es un virus complejo formado por una cabeza tipo icosaédrica y una vaina o una estructura larga tipo helicoidal. Y luego estamos viendo que conforma la cola, ¿no? Y luego estamos viendo unas fibras proteicas, ¿no? Que van a permitir justamente le van a permitir hacer la fijación. Muy bien. Ahora, esas patitas solamente entran en contacto, más no ingresan. ¿Ya? Pero gracias a esta conformación es que este bacteriófago, como estamos viendo, esta vaina, o, ¿no? Esta parte larga, es una vaina contráctil que le permite inyectar, ¿no? Se contrae para poder inyectar el material genético, en este caso el genoma, ¿no? De este bacteriófago. El genoma basta que ingrese este ácido nucleico viral para que luego ya la célula diana, la célula huésped, con su maquinaria enzimática pueda generar varias copias de este genoma. Entonces, cuando te dice la entrada de un virus bacteriano no involucra la partícula, significa que no va a ingresar todo, solamente ingresa el genoma. A eso hace referencia, ¿ya? Entonces, eso es verdadero, está bien, es verdadero, pero recuerda que el enunciado de la pregunta, el enunciado te dice, busca la incorrecta, la que no corresponde, ¿no? En la pregunta número 5 te dice, a ver, te dice por acá, busca la incorrecta. Muy bien. Y la incorrecta viene a ser esta, la B. ¿Ya? Muy bien. Sí, Miss. Todo claro. Entonces voy a tu siguiente duda. Creo, Gracie, también la pregunta 8 y 9, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces nos vamos a la pregunta número 8 y dice por acá, ¿no? Un especialista está observando un cultivo celular donde ha inoculado un virus con el propósito de saber si este causa daño celular. De la siguiente relación indique una de las consecuencias de la infección viral para la célula hospedera. Esa es la pregunta número 8. Entonces te dice, ¿no? Propósito ya. Consecuencias.
A ver, en esta diapositiva no te dice, pero vamos a ver en la parte teórica. A ver, dame un chance para buscarlo acá. Y si no está acá, lo puedes encontrar también en el libro. ¿Qué te dice el libro? Por ejemplo, el libro te menciona que los virus, cuando infectan a su célula huésped, si es que no la mata o la lisa, causa alteraciones. Puede causar alteraciones en su membrana, en su permeabilidad, en su forma, en muchos aspectos. A ver, lo dice por acá. No, no lo menciona, pero en el libro de la Presta, ahí menciona cuáles son las consecuencias, ¿no? De una infección viral. ¿Listo? Entonces, claro que sí afecta. Si es que no la lisa, la altera a la célula huésped. Muy bien. Entonces, pero ¿de qué manera le puede afectar? Te dice por acá, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos la infección viral, ¿no? Ocasiona un daño y este daño recibe el nombre de efecto citopático. Anota. Este daño recibe el nombre de efecto citopático que puede ser, como te decía, cambio en la forma, cambio en la permeabilidad, cambio en la fisiología de la célula o puede ocasionar la muerte, ¿no? Son varios cambios que podemos detectar. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la consecuencia, ¿no? De la infección? A ver, podría, ¿no? Podría ser, a ver, desaparición del ADN, célula inalterada, ¿no? Más bien la altera, opacidad del citoplasma, perforación de la pared, no tanto, ¿no? De la pared. Estamos hablando de la célula, no, no, no. Entonces, sería más que nada esta que te acabo de mencionar, ¿no? Que sería la B. Entonces, la clave de la 8 estaría en la B. Entonces, repito nuevamente para que quede claro. Miss, Cuando un virus, dime. ¿por qué no Sí, sí. podría ser desaparición del ADN? No, porque no es un efecto. O sea, cuando te habla, cuando te dice acá, ¿no? Un cultivo celular, dice, se está observando un cultivo celular donde se ha inoculado un virus. Entonces, queremos saber si este virus está causando un daño en la célula. Entonces, ¿cuál sería una consecuencia? Como te decía, cuando un virus afecta a una célula, o, o la mata o le causa alguna alteración, ¿no? Y si la altera, puede ser en su forma, en su fisiología, en el cambio de la permeabilidad. O sea, cambia la permeabilidad. Pero no es que destruya el ADN, no, no destruye, no, los virus no destruyen el ADN. Entonces, no, no podría ser una alternativa. ¿Cómo se dice? La más adecuada sería pues el cambio en la forma de la célula. Esa es la alteración que ocasionaría. Y como te dije, esos daños o cambios que originan los virus en una célula se llama efecto citopático. ¿Ya? Muy bien. Miss, ¿y Hasta la ahí, opacidad dime. del citoplasma cuándo ocurre? Cuando se refiere a opacidad, a ver. mm, a ver. A ver. La opacidad. Opacidad me suena que se torna más como que la densidad cambia. A ver, dame un minuto en revisar con respecto, ya, claro, una opacidad, pero eso es cuando, a ver, acá, he visto uno. Vamos a ver si esta se asemeja. Control.
Ya. Ya, lo que pasa es que cuando hablamos de la infección viral, sabemos que hay daños muy conocidos, como los que te acabo de listar. Pero cuando hablamos de opacidad, ¿no? Obviamente opacidad suena opaco, turbio, ¿no? Entonces, esta turbidez no necesariamente tiene que ser por un daño o una infección viral, puede ser por muchas causas. O sea, no es solamente relacionado a una infección viral. Por ejemplo, si hay una opacidad o turbidez en el citoplasma debido de repente al aumento en ciertos gránulos, ¿no? Puede ser, ¿no? De repente por que alguna organela está siendo afectada o de repente otras causas, pero que no necesariamente tiene que ser viral. A eso me refiero, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? De que pueden conllevar a la turbidez de un citoplasma, que no necesariamente tiene que ver con el virus, ¿ya? Luego, espero haberte ayudado a esa parte. La siguiente Sí, Miss. pregunta era la 9, ¿cierto? 9 y la 14. 9 y 14. Sí, Muy Miss. bien, vamos con la pregunta número 9. Acá tengo, dice, los especialistas saben que cuando el virus del VIH ingresa al organismo, solamente puede infectar a linfocitos T auxiliares, células de la microglía y monocitos. Ya, lo que pasa, como te mencioné hace un rato, tú sabes que para que un virus infecte una célula huésped, tiene que haber un reconocimiento entre alguna molécula de su envoltura y otra molécula ubicada en la membrana de la célula diana. En este caso, para el VIH, y lo tenemos por aquí, ¿listo? El VIH tiene por un lado esta glicoproteína que te había mencionado, que es la GP120, no sé si lo logras visualizar por aquí, acá está la GP120. Esta glicoproteína entra en contacto con una molécula presente en la célula huésped de ellas, que es el CD4. Entonces la pregunta viene aquí. ¿Y qué células de nuestro cuerpo tienen CD4 o tienen receptor CD4? Son 3 principalmente. Y acá en la pregunta te lo menciona. Son 3. ¿Cuáles son esos 3? Son las células T CD4, o también conocidas como auxiliares, la célula de la microglía, que son células, ¿no?, del sistema nervioso, y los monocitos ubicados en la sangre. Entonces son 3 células que tienen receptor CD4, ¿ya? Y que van a ser reconocidos por la glicoproteína presente en la envoltura del VIH. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, respondemos. Esto ocurre ¿por qué? Porque el virus puede variar la forma de entrar según sea el caso, o porque esas células comparten el mismo receptor, o porque son susceptibles al ADN del virus. El virus del VIH no tiene ADN, ¿no? La B. Estas células tienen retrotranscriptasa que el virus requiere. No, la retrotranscriptasa es del virus, ¿no? Son las únicas que pueden replicar el virus de la inmunodeficiencia. Entonces, como te dije, estas tienen en común qué cosa, ay, disculpen, mi precisión está mal. Estas comparten el mismo receptor, ¿no? En este caso, el CD4, ya que este receptor permite fijarse, unirse a este virus y empezar el proceso de ingreso del virus a la célula. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta número 9. ¿Listo? Hasta aquí, Gracie, ¿todo de acuerdo? ¿Ok? Para pasar a la siguiente. Miss, ¿el CD4 solo puede infectar a linfocitos T, microglias o monocitos o hay otros casos más? No, o sea,
El CD4 es una molécula presente en la membrana de estas células de nuestro cuerpo, que es el linfocito T auxiliar o también conocido como linfocito TCD4. Luego la célula de la microlía también tiene este receptor CD4. Y el monocito de la sangre también tiene este receptor CD4. Son las tres que tienen el receptor CD4. Muchas veces habrás escuchado o de repente desconocías de que también las microglía y los monocitos tenían este receptor y mucho hablaban del linfocito. De Sí. repente, ¿no? Muchos decían, el linfocito, el linfocito. ¿Por qué? Porque el linfocito es una célula muy importante del sistema inmune. Y obviamente nuestro escudo protector, chicos, es nuestro sistema inmune. Basta de que una célula importante, ¿no?, del sistema inmune se vea afectada para que todo nuestro yo, ¿no?, nuestro yo biológico se vea afectado. Por eso que de alguna manera la infección por VIH repercute más porque infecta estos linfocitos, ¿ya? Entonces basta que estos linfocitos comiencen a disminuir en población para que nuestro sistema inmune se vea terriblemente debilitado y con ello conlleva la muerte, ¿no? Entonces, por eso que mucho hablamos de linfocitos TCD4, ¿no? Pero también no hay que dejar de lado a las otras células que tienen este receptor, que son las células de la microglía y monocitos. Muy bien. Listo, me voy a la pregunta 14 entonces. Y esta pregunta, a ver, te dice, luego de un arduo trabajo de aislamiento a partir de un lago, se ha obtenido un grupo de procariontes muy particular que recibe y aprovecha la energía de la luz y que a partir de carbono inorgánico procedente del dióxido de carbono puede fabricar glucosa. Por tal motivo y atendiendo a su fuente de energía y materia, se le puede clasificar. Ya, esto tiene que ver con la clasificación de las bacterias y está acá de manera bien ordenadita. Las bacterias se pueden clasificar dependiendo de su fuente de carbono o de su fuente de energía. La pregunta hace referencia, si no me equivoco, a la fuente de energía. ¿Ya? Entonces, ya nos olvidamos de esta parte, si no nos centramos aquí, ya que te restringe a la a la fuente de energía. Muy bien. Pero igual no está de más aclararte algo, que si fuese por la fuente de carbono, no, así como conocemos nosotros, existen los autótrofos y los heterótrofos. Tú ya sabes la definición cuando es un autótrofo, aquellos que elaboran por sí mismos su fuente, no, su fuente orgánica, pero partiendo de una fuente inorgánica, ¿ya? Como es el CO2. Como lo hacen las plantas, pues, ¿no? A partir de una fuente inorgánica como el CO2 produce su glucosa. Heterótrofos son aquellos que dependen del medio externo para proveerse de la fuente de carbono, ¿no? De fuente orgánica, ¿no? Quiere decir que los heterótrofos toman directamente, por ejemplo, la glucosa. Pero esto es dependiendo de la fuente de carbono. El ejemplo, o mejor dicho, la pregunta en su enunciado te precisa que atendiendo a la fuente de energía, o sea, aquí me voy acá, me dirijo acá, y tomando como a partir de carbono inorgánico, te dice, procedente del CO2, puede fabricar glucosa. Entonces, te dice, aprovecha también la energía de luz. Entonces, ¿qué será? ¿Será quimiótrofo o será fotótrofo? Muy bien. Luego te dice, si fuese quimiótrofo, quiere decir que utiliza compuestos químicos, ¿no? Como por ejemplo, puede ser compuestos químicos inorgánicos o compuestos químicos de tipo orgánico, que son los quimiorganótrofos. Muy bien, entonces, ¿cuál será? Dependiendo de la fuente de energía.
¿ya? Y materia. Podemos combinarla tal vez con este. A ver, vamos viendo. Me voy a la pregunta. Y está acá. Entonces te dice, te manda varios datos. Ahí vamos a tratar de organizar esa data. A ver, te dice, es muy particular, te dice, ¿no? Aprovecha la energía de la luz. O sea, atendiendo a eso, a la fuente de energía, ya sabemos que son fotótrofos. Ya. Sí. Pero también te dice que utiliza carbono inorgánico. Por eso que te dice que es un procariante bastante particular. Porque no solamente utiliza la luz, sino también carbono inorgánico. ¿Ya? Entonces te dice acá, fuente de energía y materia. O sea, como que me da chance de utilizar ambas formas, ¿no? ¿Serían Entonces, fotoautótrofos? ajá, sería del tipo fotoautótrofos, ¿no? Porque utiliza tanto energía lumínica, pero también utiliza carbono inorgánico, ¿no? Como lo hacen las plantas, ¿cierto? Entonces, para poder producir materiales orgánicos como la glucosa. Muy bien. Entonces, la respuesta estaría aquí en la D. Serían fotoautótrofos. Muy bien. A ver. Gracias, Hasta, Miss. hasta ahí. A ver, dame un minuto. Hasta ahí. Gracie. Gracie, ¿todo claro? ¿Alguna consulta adicional? Sí, Miss, le había preguntado en el chat también la diferencia entre transducción, transformación y conjugación. Había leído en el libro de la PRE sobre la reproducción de las bacterias, pero no entendí muy bien la diferencia. Ya, muy bien. Entonces, ahorita te lo respondo. Esa preguntita que me dices, Gracie y Alexandra, que me habías preguntado previamente con respecto a Alexandra Daniela, me habías preguntado la diferencia entre virus y virion. Eso es bastante sencillo de responder, lo voy a responder rapidito por acá. Y no sé si por acá tengo una imagen, déjame ver. No creo, o sí. Pero bueno, cuando hablamos de virion y virus, virion hace referencia a la partícula viral que está fuera de la célula. Quiere decir que cuando la partícula está fuera de la célula, se le dice virion, pero cuando está dentro, por acá debe haber una imagen tal vez. Cuando está dentro, o sea, cuando está acá afuera, como aquí, por ejemplo, este es un virion, porque está afuera. Pero cuando ingresa, ya se hace referencia al virus. ¿Ya? Esa es la diferencia. Virion es cuando es una partícula inerte que está fuera de la célula. Nada más. ¿Listo? Luego, Gracie, me indicabas, ¿no? La diferencia entre traducción, transformación, reproducción, y eso está acá en la semana 2. Me voy aquí. Debe estar acá en una imagen, déjame ver en mi diapositiva. Sí, acá está. Ahí. Estamos aquí. Ya. Sucede que la bacteria tiene un tipo de reproducción. ¿Cuál es el tipo de reproducción que tienen las bacterias? ¿Es de tipo sexual o asexual? Asexual. Exactamente, las bacterias se reproducen de manera asexual por un mecanismo llamado bipartición o división binaria o fisión binaria. ¿Qué significa? Que las bacterias descendientes o las células hijas son clones, o sea, son idénticas a la célula progenitora, son clones, tienen el mismo ADN. ¿Listo? Ay, disculpa, se desactivó el audio. Entonces, ¿dónde me quedé? Ya, que la reproducción en bacterias es de tipo asexual. Quiere decir que los descendientes o las células hijas son clones a la progenitora. Y tú dirás, profesor, entonces, ¿cómo es que se gana variabilidad genética en estas bacterias? ¿Cómo es que se pueden generar bacterias diferentes? En cuanto a ADN, claro.
Entonces, alternativas para poder ganar variabilidad genética en las bacterias son procesos llamados conjugación, llamados transducción y transformación. Entonces, la transducción, la transformación y la conjugación son alternativas que tienen las bacterias para ganar variabilidad genética. Solo que hay diferencias en estos mecanismos. Por ejemplo, recuerda, en la conjugación se da entre bacteria y bacteria. Una de ellas es la llamada donante y la otra es la bacteria receptora. Muy bien. ¿Y qué es lo que la bacteria donante le da a la receptora? La bacteria donante le comparte una información genética. En este caso, es un material que está fuera de su genoma, llamado material extracromosómico. ¿Por qué? Porque no forma parte de su genoma. Es una información que esta bacteria donante ha ganado. Por ejemplo, hay bacterias que han podido resistir antibióticos. Estas bacterias resistentes a antibióticos han ganado una información, una habilidad, por decirlo así. Y esta bacteria la comparte a otra bacteria que no tiene esta habilidad de resistir a un antibiótico. Esta bacteria que no tiene esta información es la receptora. Entonces, a través de esta estructura tipo puente, llamado pilisexual, es que la bacteria donante le comparte una copia de su plásmido, que es un material extracromosómico, le comparte a la bacteria receptora. De manera que ahora, al final, estas dos bacterias, sea donante y receptora, puedan ganar o tener esta copia, esta información adicional. Ahora son estas, por ejemplo, resistentes a cierto antibiótico. Y ahora ambas van a ser donantes. Esa es la conjugación entre bacteria y bacteria. ¿Qué pasa Y en la... Dime. en el plásmido se encuentra cuando uno se vuelve resistente a los antibióticos, ahí es donde se encuentra la parte que resecciona la parte de... Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando A uno se ver, te lo vuelve... explico. Sí, Sí, imagínate que tienes una infección bacteriana. Te detectaron, no sé, una bacteria E. coli, ponte. Y este E. coli, ¿no? Te hacen un antibiograma, si no me equivoco, y ve, por ejemplo, en el resultado del laboratorio, ves que este E. coli, por ejemplo, una bacteria E. coli, es resistente, ponte a ampicilina, resistente a varios antibióticos, pero es sensible a, ponte, amoxicilina, ponte, ¿no? Entonces, esta bacteria que tú has adquirido puede ser resistente a varios antibióticos, pero también, si tienes suerte, es sensible a un antibiótico. El problema está cuando contraes una bacteria que es resistente a todos los antibióticos probados. Ahí viene el problema, ¿no? De la resistencia. Y no es que tú seas resistente al antibiótico, es la bacteria la que es resistente al antibiótico, porque tú tienes una infección bacteriana y esta bacteria no quiere morir con los antibióticos que le vas a administrar, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente, pues, la mala suerte de que tu bacteria sea resistente a todos los antibióticos conocidos, ¿no? Entonces, bueno, acá es otra historia, chicos, pero de esa manera ocurre, pues, ¿no? Luego tenemos otra manera en la cual las bacterias ganan variabilidad genética. Vamos a comenzar con la transducción. Recuerda que la transducción, la cual te estoy señalando aquí, en este momento aquí, la transducción es entre bacteria y virus. En cambio, la conjugación era entre bacteria y bacteria. Aquí es entre bacteria y virus. Sucede que, por ejemplo, cuando una bacteria viene a ser infectada, ¿no? Por un fago, por un bacteriófago, ¿no? Ese que te parece pequeño robotcito, ¿te acuerdas? Entonces, el ADN del fago, como ya sabes, se inyecta, ingresa a la célula, en este caso en la bacteria, y luego de algún modo, el ADN se ensambla, ¿no?
en nuevas partículas empíricas, ¿no? Porque tú sabes que este ADN o este material genético del virus se aprovecha de la maquinaria enzimática, se generan muchas copias y cuando la célula bacteriana se lisa, se liberan nuevos fagos y estos fagos nuevos están a otra y de esta manera esta bacteria nueva, ¿no? El ADN del fago se incorpora, ¿no? En una nueva bacteria transferida por anterior bacteria. De esa manera también esta nueva bacteria gana información proveniente de la otra bacteria que ya murió o que ya se lisó. De esa manera se pasa información como conexión a través de estos fagos, ¿ya? Entonces recuerda que la transducción se da entre bacteria y virus. Y finalmente la transformación, que es otra manera de transferir genes, es cuando una bacteria por alguna condición externa, algún factor, su ADN se fragmenta. Y este ADN fragmentado, como la bacteria se lisa, el ADN está fragmentado, puede venir por acá una bacteria que es receptora, incorpora este fragmento de ADN de la otra bacteria y la incluye o la recombina en su genoma original, adquiriendo una nueva información y esta célula, esta bacteria, por ejemplo, se transforma. Entonces es una bacteria transformada. Entonces de esa manera adquiere una información adicional y obviamente esta nueva bacteria ya tiene variabilidad genética. Muy bien, entonces como te decía, gracias a estos eventos de conjugación, transducción y transformación es que las bacterias ganan variabilidad genética. Muy bien. Miss, en la transducción, entre bacteria y virus, una de ellas tenía que morir para compartir el material. Lo que pasa es que el virus se lleva sin querer parte del genoma de la bacteria, ¿no? Original de esta bacteria. Y luego, como se liberan partículas virales, tú sabes que estos virus no se quedan quietos, van a seguir infectando otras bacterias. Entonces, cuando este virus va e infecta a la otra bacteria, está llevando en su genoma un pedacito del ADN de la bacteria a la cual infectó previamente. Entonces, cuando este virus inyecta este material, se gana nueva información sin querer. ¿Ya? Muy bien. Sí, Miss, gracias. Luego, ok, vamos con Valerie. Me dice la pregunta número 2 y con esto acabamos, chicos, si es que no hay más preguntas. Aprovechen, chicos, que queden unos minutitos. Voy con Valerie con la pregunta número 12. Sí, Miss. Muy bien. La pregunta número 12 te dice, esta pregunta, creo que había una observación, déjame ver, había una observación. A ver, dice, si relacione ambas columnas y marque. Marque, dice, relacione ambas columnas y marque en lugar de cada órgano. Y en lugar de cola, ya. Entonces aquí vamos a eliminar esta parte porque está de más. En lugar de... Ajá. Ya. Relación. Ya, acá vamos a cambiar esta parte del enunciado y vas a poner relacione ambas columnas y marque. Nada más. Olvídate de esta parte para no tener confusión. ¿Ya? Esa es la observación que nos hicieron llegar para evitar alguna confusión en el alumno. Entonces, ahora sí. Vamos a relacionar, chicos, a continuación, esta pregunta número 12. Y te dice, ¿no? Material polisacárido y viscoso. A ver, ¿quién tiene material polisacárido y que sea viscoso? Y esto es con respecto, estamos viendo, esto es de la bacteria, ¿cierto? Entonces, ¿te acuerdas que en la bacteria hay una estructura llamada cápsula, ¿no? Entonces aquí vas a colocar, muy bien, cápsula. A ver, muy bien.
Luego tienes denso y Una sin actina ni pregunta. miosina. Dime. ¿Vendría a ser polisacárido por el hecho de que contiene varias glucosas en la cápsula? Eh, Recuerda que el término polisacárido es un tipo de carbohidrato, ¿cierto? Sí, Y cierto. los carbohidratos se clasifican en monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido. Un polisacárido viene a ser un tipo de carbohidrato que puede haber glucosa, puede haber, no sé, una mezcla de diferentes monosacáridos. Eso es un polisacárido. Entonces, se sabe que la cápsula contiene carbohidratos de tipo polisacárido, ¿no? Y es de naturaleza viscosa. Entonces, esa es la cápsula presente en una célula procariota, ¿ya? Recuerda que no todas las bacterias tienen cápsula, solamente algunas, por si acaso, ¿ya? Luego te dice, es denso, sin actina ni miosina. Sucede que el citoplasma de una bacteria no presenta actina ni miosina. Ya eso es característica de una bacteria. ¿Qué vendría a ser ¿Listo? la miosina? Eso lo vamos a ver en la semana 3. Sucede que la miosina, la actina son componentes del citoesqueleto, ¿ya? Y eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando se hable de la célula eucariota. Muy bien. Siguiente. Es semirrígido y con resistencia. A ver, semirrígido y con resistencia hace referencia a la pared celular. Y la pared celular de una bacteria que contiene un componente llamado, Peptidoglucano. exactamente, el peptidoglucano. Finalmente es delgado y es móvil. ¿Es una estructura delgada y móvil que le permite movimiento tal vez a la bacteria? Sí, es el flagelo. Por lo tanto, aquí arribita pones flagelo. Muy bien. Recuerda, chicos, que el flagelo no está presente en todas las bacterias, solamente en algunas. Muy bien. Entonces, esa sería la relación, chicos, y por eso que la clave está acá en la A. Muy bien. Muy bien, muy bien. 2 minutos Miss, nos gracias. quedan. Muy bien. A ver si de repente por ahí tienen alguna última consulta, chicos. Si no, ya daremos por terminado este espacio de consultas académicas. ¿Alguna duda adicional? ¿Todo está claro? Muy bien, chicos. Si es que ya no hay dudas, vamos a dar por terminado este espacio. Recuerda que todos los martes, como el día de hoy, estoy conectada de 6 a 8 para poder ayudarte en alguna consulta, duda respecto a la separata o respecto a alguna consulta adicional que tengas. Muy bien, chicos. Entonces, muy bien, voy a dejar de compartirles y ya me voy despidiendo, claro, si es que no tienes más consultas.